Bueno, pues vamos a iniciar la sesión. Bienvenido el doctor Hugo Velasco Bedrán de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, nuestro invitado el día de hoy al seminario permanente que tenemos de la red de sistemas complejos del Politécnico. Y mensualmente llevamos a cabo una sesión de este seminario con invitados que nos exponen temas interesantes y que nos motivan a seguir explorando esta parte de la multidisciplina, la transdisciplina en nuestro campo, ¿no? Entonces bueno, en principio doy la bienvenida a todos los miembros de la red, a los invitados que están ya aquí presentes con nosotros. Ya tenemos un número importante de invitados. También le agradezco a Sebastián Gutiérrez el apoyo y a los compañeros que han estado apoyando toda esta parte, ¿no?, del seminario, ¿no? Me voy a permitir leer pues una síntesis curricular del doctor Hugo Alberto Velasco Bedrán, pues para que quienes nos acompañan sepan de quién se trata. Él ya es muy conocido en el Politécnico, pero es importante decir, ¿no? El doctor Hugo Alberto Velasco Bedrán es ingeniero bioquímico de la generación del 63 al 67. Trabajó en la industria alimentaria, en laboratorios de desarrollo tecnológico, en la industria de fermentaciones y farmacéutica entre 1967 y 74. Es profesor, o ha sido profesor desde 1974 y profesor investigador desde 1979 hasta la fecha en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Dirige el Laboratorio de Ingeniería de Bioprocesos en el Departamento de Ingeniería Bioquímica. Es miembro del Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos y de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas, cuenta con 2 patentes, viene el número, no lo voy a decir. Realizó un diplomado en formulación de proyectos de inversión para Nafinsa con UPIXA y un doctorado en ciencias en ingeniería química en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Pues bienvenido, doctor Velasco. Adelante, vamos a escuchar con mucho interés su presentación. Pues muchísimas gracias, es un honor la invitación, es motivante el poder platicar con expertos en sistemas complejos desde la perspectiva de un ingeniero bioquímico y de un politécnico de 6 décadas de ser burro blanco. El enfoque es sistemas complejos y queremos hablar acerca de como sistema complejo el Politécnico y su entorno en la perspectiva que se nos señala en distintos medios de comunicación y desde distintas instancias e instituciones de una nueva normalidad. Elías Prigogine, en tan solo una ilusión, plantea, bueno, a mis alumnos yo les digo que por favor no lean lo que está en las diapositivas, porque todos en el Politécnico sabemos leer. Entonces, Prigogine escribió eso.
Y por las mismas fechas, un astrofísico, un señor James Lovelock, publica un libro todavía controvertido, Gaia, donde plantea al planeta Tierra como un sistema complejo, orgánico. Y con estas ideas y otras referencias, podemos describir los sistemas complejos como multicomponentes, formando redes que interactúan con interacciones no lineales, se autoorganizan, operan lejos del equilibrio y con trayectorias no newtonianas, no lineales, que bifurcan. Esta serie de características nos dibuja sistemas no reversibles, irreversibles, que tienen una historia. Con esta historia, quisiéramos analizar en el entorno de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, que tiene como tareas hacer un diagnóstico del Instituto Politécnico Nacional y preparar un Congreso Nacional de los Politécnicos. Se preparó este trabajo tratando de analizar el Instituto Politécnico Nacional desde una perspectiva global y nacional. Estamos en este momento absortos, la mayoría de la población mundial, con la pandemia que afecta a la totalidad del planeta. Distintas instancias nos señalan que tendremos que emerger de la pandemia. Hay quien dice que es una sindemia, esto es un conjunto de enfermedades cuyo efecto combinado es más letal que solamente el primero. ¿Qué significa normalidad? ¿Por qué nos hablan de una nueva normalidad? Hay definiciones de diccionarios al uso, la Real Academia, etc. Y la normalidad es, pues, para decirlo en breves palabras, lo cotidiano, lo habitual, lo normal. En esta situación que estamos viviendo y en esta normalidad que abandonamos, también abandonamos de nuestro imaginario colectivo el calentamiento global, la polución, la violencia que nos afecta por la operación de cárteles de estupefacientes, la denunciada violencia de género. Pero también en este año y días se evidencia el tamaño de la población mexicana que tiene empleo precario, que está en situación de pobreza y además con un estado de salud mórbido. Nos ha mostrado la parcialidad e insuficiencia de los medios privados de comunicación y también nos ha mostrado la potencialidad, pero la carencia de fiabilidad de las llamadas redes sociales. ¿Qué es lo que nos preocupa más de la pandemia? Pues la vida humana y la pérdida de vidas humanas. Se muestra de una manera no exhaustiva, buscando tener representatividad de regímenes políticos, continentes, hábitats, culturas. Las cifras de los decesos por millón de habitantes. Aquí hay una visión de nuestro mundo, un único mundo, un único genoma, y cambios importantes, la tasa de
Están las cifras de hace 6 meses y las de este mes, y se ve que en general los decesos por millón de habitantes se han triplicado. Aunque, por ejemplo, en Venezuela, sí, en Venezuela se ha triplicado, en México se ha triplicado, en Estados Unidos también se ha triplicado, pero en Brasil se ha cuadruplicado. Llama la atención, Brasil es ahora, por lo tanto, el país con la más alta letalidad por millón de habitantes. Contrastan las cifras de Brasil con las cifras de Venezuela. ¿Qué separa a Brasil de Venezuela? Están en el mismo continente y tienen una frontera común. La población, bueno, sí hay cambios, pero no hay un cambio importante climatológico o racial. ¿Qué es lo que hace a un país poder buscar salvar vidas de una manera diferencial con otros? ¿Por qué ese cambio en el poder? Pensemos ahora en eso, en el poder. El poder en toda sociedad biológica se manifiesta. Hay individuos en cualquier población que tienen la capacidad de influir en la conducta de otros de la misma especie. Esta definición nos la regala el insigne filósofo mexicano Luis Villoro. Pero todos tenemos poder, todos de alguna manera influimos en las personas en nuestro entorno, podemos conseguir que hagan cosas que en este momento nos interesan. Pero hay un poder que nos constriñe, nos obliga a todos, el poder político. Ese poder es el poder que está sobre cualquier otro poder. Por eso es el poder sobre todos, o en latín super omnia, que castellanizado lo entendemos como soberanía. La soberanía es en una sociedad el poder que rige a toda la sociedad. Este poder cambia según las sociedades, es histórico, es un sistema complejo, y cambia de acuerdo como está estructurada, jerarquizada la sociedad, cambia según esa sociedad interactúa con su entorno. Somos eurocéntricos y nos fijamos históricamente en lo que sucede en Europa, porque también ha sido un país hegemónico que ha logrado influir en muchas otras poblaciones mundiales. En la soberanía se entendía en el medioevo, durante el feudalismo, como un atributo divino. Quien gobernaba, gobernaba porque la divinidad lo había decidido así. Hasta que en el siglo XVII, un inglés, don Thomas Hobbes, analiza y dice, no. La soberanía se da porque si todos los hombres actúan según su propio individual poder, va a ser un caos, la vida va a estar siempre en riesgo, va a haber un conflicto permanente. Entonces los hombres deciden ceder parte de su poder personal en un poder superior que organice la sociedad, establezca normas y permita una convivencia civilizada. Y el que gobierna es el monarca, el único gobernante. Un siglo después, Jean-Jacques Rousseau, en Francia, contradice a Hobbes y dice, sí, hay un poder superior, sí hay una soberanía, y esa la ejerce un gobernante, pero ese gobernante gobierna porque todos los demás así lo consienten, le ceden parte de su poder. Hay un convenio, un contrato para que la sociedad tenga un gobernante y haya orden, pero la soberanía recae en el pueblo. Eso lo escribe en 1784, 85.
30 años después, en este territorio, un sacerdote, José María Morelos, define lo mismo. Jean-Jacques Rousseau redacta este contrato social y esta definición de soberanía con la pluma en la mano, pero Morelos la establece para fundar un país con la espada en la mano. Y en la primera Constitución de México se establece que la soberanía radica esencialmente en el pueblo. Y desde entonces tenemos ese concepto entre nosotros. Pero para que el gobernante o el soberano, el pueblo, puedan ejercer ese poder, se necesitan bases. No es necesario solamente un papel, un pergamino con firmas pegado en la pared, un edicto. Se necesitan bases físicas y sociales que sustenten ese poder supremo, que sustenten esa soberanía. Mi propuesta es que analicemos enseguida las bases físicas y su desarrollo en los últimos 5 siglos más o menos, que permiten a un pueblo desarrollar una soberanía. Y en primer lugar, considero importante la energía. Desde hace 250 años, la economía mundial se basa en la quema de combustibles fósiles. Primero el carbón, luego el petróleo. Esos depósitos de carbón y depósitos de petróleo han sido el objetivo del dominio de poderes imperiales. Quien controla los fuentes de energéticos puede ejercer una hegemonía superior a la soberanía de un país, hasta que, bueno, se organicen las cosas de manera diferente. British Petroleum plantea que en unos 15 o 20 años habremos llegado al punto en el que el hallazgo de nuevos yacimientos de petróleo, contrastado con la tasa a la que estamos consumiendo, quemando ese petróleo, va a llegar a un máximo, en lo que se llama el peak oil. Una persona interesada en el negocio del petróleo publicó hace unos años, mes tras mes, cómo ha estado la producción. Se dice producción, en realidad es extracción. El petróleo no se produce, simplemente se extrae y se usa. ¿Cómo se ha estado extrayendo el petróleo semana tras semana desde el 97 hasta este siglo? Y lo que define British Petroleum y lo que se ve en la gráfica, uno es desde el punto de vista global y el otro, la gráfica, desde el punto de vista de nuestro país, es que estamos acercándonos a un agotamiento ya muy cantado desde 1980 y tanto. Desde el Partido Mexicano de los Trabajadores se denunciaba la futuro escasez de petróleo y la necesidad de conservar ese recurso fundamental bajo la soberanía nacional. Pues eso se está cumpliendo. Viene el cambio energético, viene la necesidad de transitar hacia una energía renovable, una energía limpia, se dice. Y ahora estamos contemplando cómo las nuevas tecnologías están siendo objeto de una pugna entre la representante de la soberanía mexicana, el gobierno federal, e intereses privados que buscan conservar eso, también ahora esas fuentes de energía como pues un negocio particular. El Sindicato Mexicano de Electricistas está
anunciando para próximos días una movilización para buscar que la legislación que aprobó el gobierno federal, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, no sea frenada por el Poder Judicial. Allí algo quizás tuviéramos que hacer. Otro recurso finito es el agua. Las cifras que nos da el Global Environmental Outlook, el mirador ambiental global de las Naciones Unidas, pues nos dicen las cifras del agua que tenemos disponible para toda la población mundial. Es un recurso finito. No está produciendo más agua de la que hay en el planeta. Y hace 2 años publicó su informe, esta organización internacional, mostrando las zonas en verde que no tienen escasez de agua. Las zonas en azul claro que están en vías de padecer escasez de agua. En azul cielo están señaladas las zonas en las que hay ya escasez física de agua. Y en su estudio también señalan en azul oscuro las zonas en las que hay escasez económica del agua. Esto es, no falta físicamente el agua, pero la población por cuestión del desarrollo económico no tiene acceso a ellas. En el sudeste mexicano todo el año llueve, todo el año hay agua. En el medio oeste norteamericano se plantea que hay escasez física de agua. Ese gradiente nos muestra un posible conflicto entre estas regiones y entre estos países. A la derecha están los resultados de un estudio que se llama La huella del agua, presentado por 3 investigadoras que analizan cuál es la situación en términos de estrés hídrico de 13 cuencas hídricas en las que dividen el país desde un punto de vista geofísico. El estrés hídrico se define como la proporción de la velocidad con la que el agua en un determinado nicho ecológico es capaz de volver a ser utilizada, o sea, vuelve a ser potable, vuelve a ser agua fresca, la velocidad con que esto se da naturalmente, como proporción de la velocidad con la que el agua está siendo extraída para actividades humanas. Dicen que si 40% del agua es utilizada con respecto al 100% del ciclo natural de recuperación, estamos en una situación de estrés crítico. Y bueno, ahí está la tabla para el análisis. Llama la atención de la situación de la cuenca del Valle de México. En la cuenca del Valle de México estamos a 3 veces el nivel de estrés hídrico. ¿Cómo es posible que en la cuenca del Valle de México empleemos 32% más agua de la que la cuenca puede reciclar el agua? ¿Cómo es posible eso? Pues la respuesta es muy obvia. Estamos depredando cuencas aledañas. Y esto también muestra situaciones de riesgo social. Esto ya se manifiesta en el Valle del Yaqui, por ejemplo. El desvío del río Yaqui para alimentar la ciudad de Hermosillo está planteando un conflicto allí. Entre el Estado de México y el Estado de Morelos hay conflicto entre las comunidades por las lagunas de Zempoala. Y bueno, unas mujeres hace unos meses, quizás 2 años, se plantaron diciendo no sacan más agua del Cutzamala porque nos están dejando sin agua. O sea, es una situación
alarmante que ocasiona división entre la población que debe de ser resuelta. Otra importantísima base de la soberanía, pues es la capacidad de generar los alimentos básicos de la población. He seguido de 1960 hasta 2017 la producción de 5 alimentos que me han parecido fundamentales en la dieta de nuestro pueblo. Las unidades están medidas como kilos de cada uno de estos alimentos por habitante por día. Esto es, de lo que se produce en el país, ¿cuántos kilos de arroz me toca si se repartiera parejamente? ¿Cuántos kilos de arroz me tocan al día? En 1990 y tantos, un señor que era subsecretario de Agricultura dijo que para qué México se ponía a producir alimentos básicos si era tan buen negocio producir alimentos industrializables, cultivos agrícolas industrializables, exportables, y del extranjero, con los recursos que se generaban, pues importar los alimentos que en otras regiones del mundo sabían hacer mejor y más barato. Un señor Luis Telles Künstler. Y se implantaron políticas de acuerdo con este criterio. Y bueno, las cifras nos indican una situación de que, salvo para el maíz, la producción de alimentos per cápita diaria está decreciendo, salvo para el maíz. ¿Esto significa que cada vez tenemos menos alimentos para comer? No, significa que cada vez tenemos que importar más alimentos para satisfacer las necesidades de nuestra población. Esto está ligado al uso global de la tierra. Un señor Pongratz ha estudiado cómo ha sido la utilización de la tierra cultivable, de la tierra con vocación agrícola, desde el año 800 hasta el año 1992. Y en una graduación colorida nos muestra la densidad, la intensidad del uso agrícola de distintos territorios en el mundo. Y tabuló de una potencial área para vegetación en el mundo, los distintos usos vegetales de la tierra. Llama la atención cómo ha disminuido de 1700 a finales del siglo XX la área forestal. Del 91% bajó al 52%, la mitad en 250 años, la mitad de los bosques, de la superficie de bosques ha desaparecido y ha aumentado fuertemente el uso agrícola, ha aumentado pues más de 3 veces, y lo que más ha aumentado es la superficie agrícola, las tierras agrícolas utilizadas para forraje, para alimentación del ganado, aumentó 10 veces en este lapso. Energéticos, agua, alimentos, tierra agrícola, en esta perspectiva nos dibujan causas de por qué, por ejemplo, está habiendo cambio climático, por qué hay desaparición acelerada de especies animales, y nos dibujan una crisis ambiental, resultado del desarrollo de los últimos 300 años. Otra importante base de la soberanía es el uso de materiales. Se clasifican las etapas de la población mundial como la edad de piedra, la edad del neolítico, la edad del hierro, la edad del bronce.
En ese tenor, el siglo XIX quizás merezca que le llamemos la edad del acero, en el que se dominó la técnica de la fundición de este material y se construyeron trenes, ferrocarriles, puentes, carreteras, la Torre Eiffel, el Museo del Chopo, una fascinación del siglo XIX con el acero. Pero el siglo XX quizás lo debiéramos llamar la edad del plástico, la edad en la que aprendimos a utilizar el petróleo para sustituir a la madera, a textiles, a material de construcción por plástico, barato, desechable, pero poco biodegradable, que hoy es un problema global importante. En China actualmente están planteando sustituir los plásticos derivados del petróleo por bioplásticos derivados de carbohidratos, y es a lo que está apostando esa cultura. En México tendríamos la opción, podríamos avanzar, aquí es el ingeniero bioquímico hablando, a partir de las biorefinerías, la posibilidad de generar bioplásticos amigables con el ambiente y biodegradables que competirían la producción de carbohidratos agrícola. Sí, hay que entender, competiría con el uso agrícola para generación de alimentos. Entremos ahora a analizar aspectos sociales. Se muestran las tasas recientes de desempleo en el país, que es un problema social fuerte, que haya población con cultivo con carencia de un empleo estable, sujeta a los vaivenes que estamos viendo ahora, la economía informal en esta situación de pandemia, pues lo que está ocasionando. De por sí, esta situación era ya una cuestión notable en el país. Para 2019, con cifras del INEGI y una elaboración del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, nos detalla cómo se distribuye por decil de la población el ingreso nacional, y encuentra que el 30% más afluente, pues puede disponer del 61% del ingreso nacional, en tanto que los 3 deciles de mayor carencia pueden apenas disponer del 9% del ingreso nacional, 9 contra 61, lo que deja 30% del ingreso nacional para el 40% del resto de la población. Cuando hablamos de justicia, pensamos en el castigo a la infracción de las leyes. Esa es la justicia retributiva, pero más importante es la justicia distributiva, aquella justicia que no le da su merecido a quien ha infringido la ley, sino que le da su merecido a quien sí cumple con la ley, a quien sí participa de una manera socialmente productiva en la generación de la riqueza social. En ese camino hay mucho trecho que avanzar. Dedicaré otros minutos más a la educación. El hombre es de las especies humanas, de las especies vivas, de las especies de animales sociales, la especie que tarda más tiempo educando, formando a sus seres. Podemos decir,
dura en algunos casos hasta 25 años formando a un profesional que va a vivir quizás 75 años. Es la especie que más tarda en formar seres socialmente útiles en esa especie. Todas las civilizaciones de primer cuño, la china, la sumeria, la hindú, la egipcia, la quechua, la de este territorio, la maya, mexica, popoluca, etcétera. En todas estas culturas había una estructura específica para la educación que estaba ligada a la cosmovisión de esa cultura y a los sacerdotes, a los individuos ocupados del estudio y la promoción de esa cosmovisión. En la mayoría de estas culturas, la cultura era de la élite. La cultura era de la élite, no para la mexica. En el Calmecac y el Telpochcali se formaban tanto los sacerdotes en el Calmecac como los guerreros en el Telpochcali, pero era una decisión tanto de las familias como de las instituciones el que un mexica accediera a una u otra forma, la cual era obligatoria y pública. Esto es algo que poco se conoce y que nos lo da a conocer León Portilla. En el siglo pasado, tras el movimiento revolucionario y el desarrollo de un nuevo gobierno y una sociedad distinta, a partir de 1910-1920, en 1923 José Vasconcelos funda la Secretaría de Educación Pública, con las misiones culturales y con un desarrollo que hasta el momento ha logrado que el 29% de la población esté escolarizada, y que de la población entre 15 y 25 años, 7 millones asistan a educación media superior y posgrado, comparativo con el 10% que era la proporción de los jóvenes que hace 50 años. Les invito a leer lo que en 1934 don Narciso Bassols escribió con respecto a la educación superior. Con esa filosofía, en 1936 es que se funda el Instituto Politécnico Nacional. Habría que dedicarle unos minutos a reflexionar también en que hemos estado analizando la educación pública, la educación que imparte el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública o de escuelas privadas. Pero hay una educación importante que no podemos pasar de alto, que es la que se desarrolla en las familias y muy recientemente, por los medios llamados de comunicación masiva. Yo discrepo del término de comunicación masiva porque la comunicación fluye solo en un sentido, no en dos, como en lo que sería realmente una comunicación. Hay quien llama esto medios de adoctrinamiento masivo. Y también mención especial merece lo que hemos estado viviendo en los últimos 12 meses. La educación a distancia a través de Internet. Ha mostrado las fallas que como sociedad tenemos a ese respecto, las carencias. Pero también ha mostrado algo muy importante, un importante compromiso social
con la labor educativa en los países. Ahora los papás tenemos que convivir con nuestros hijos en la tarea educativa en el hogar. No podemos poner los tapaojos y no influir en esta tarea educativa. Hay también una respuesta positiva de la planta docente a todos los niveles. En el Instituto Politécnico Nacional, los docentes hemos sabido cumplir con este compromiso. Se está forjando la educación digital 4.0, pero aparte de atender las necesidades de la industria 4.0, ¿qué es lo pertinente que podemos trabajar a través de la educación 4.0? Hemos analizado las cifras de la educación, pero es importante no solo la cantidad, sino la calidad. Adelantamos una definición. La calidad de un educando es la justeza con la que satisface una necesidad social. Y les invito a leer las palabras de otro pensador, don Carlos Marx. Analicemos ahora otra base importantísima de la soberanía, el aspecto de la salud, que es un fenómeno social, no individual. Le preguntaron a la antropóloga Margaret Mead, un estudiante, en su conocimiento, doctora, ¿cuál es el vestigio más antiguo de la civilización? Y ella le contestó, un fémur roto y soldado. Sí, si un fósil muestra eso, quiere decir que otros congéneres se ocuparon de su vida y de su salud. Hubo una atención social de la salud. Nace así la sociedad y la salud social. Este concepto ha cambiado en la historia. Anteriormente, en las civilizaciones de primer cuño, así como la educación, la salud era atendida por los sacerdotes. En el México del siglo XIX, ese era el caso todavía. En el México independiente, salvo la formación de la Escuela de Medicina, la Iglesia era quien atendía los problemas de salud. En el siglo XX se genera la institución pública, la Secretaría de Salubridad y Asistencia primero y luego ahora la Secretaría de Salud, que atiende de manera pública las necesidades de salud de la población. Y ha cambiado, por acción de esta política gubernativa, las causas de morbimortalidad. A mediados del siglo pasado, las mayores causas de morbimortalidad eran enfermedades infectocontagiosas y después enfermedades crónico-degenerativas y por accidentes. Esto ha cambiado en México y ahora es mucho menor la proporción de muertes por diarrea, por neumonía, por infecciones, y ha crecido la mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas. La OMS generaliza lo que se detalla en el último párrafo de la columna izquierda. Donde se ve, o sea, de allí se deduce el impacto que tiene lo socioeconómico con la salud. Y en los momentos de la pandemia esto ha sido trágicamente evidente. También la educación influye en la salud. El nivel de educación
determina el estado de salud de un individuo, y en el trabajo de un señor Hernández, Ortiz Hernández, se muestra el nivel educativo y el impacto que tiene el nivel educativo en tres importantes causas de morbimortalidad en México. Anteriormente, en el siglo XX, se hablaba de salud como carencia de enfermedad. En los últimos años se habla de que la salud no solamente es carencia de enfermedad, sino el bienestar físico y mental. Y en los últimos meses se comienza a comentar la necesidad de concebir la salud como algo social, ambiental, además de físico y mental. Comento quizás un regreso a los conceptos de armonía con el universo de las culturas primigenias. La hegemonía en el mundo, el mundo ha estado de alguna manera dirigido por el entorno de un sistema económico que surgió unos años antes, bueno, quizás un siglo antes que la revolución industrial. El sistema económico capitalista tuvo su inicio y ha logrado su desarrollo en función de buscar la máxima tasa de ganancia de las inversiones de valor, la máxima tasa de ganancia del capital. Un investigador del Instituto de Sistemas Mundo, Instituto de Investigación en Sistemas Mundo, un señor Minky Lee, ha analizado cómo se ha desarrollado la tasa de ganancia de las economías hegemónicas, anglosajonas y europeas en general, sumado Japón, y encuentra que se dan ciclos en la vida económica, eso se ve, pero que la tendencia es a una disminución de la tasa de rentabilidad, una disminución en siglos de la tasa de ganancia de este sistema hegemónico. Hay cambios asociados a estos. El mundo bipolar, surgido de la Segunda Guerra Mundial, conocido como época de la Guerra Fría, en 1996. Durante algunas décadas, Estados Unidos es el líder mundial indiscutido, pero al giro del siglo, y en este siglo XXI, vemos un nuevo equilibrio tripolar, en el que tanto China como Rusia comparten con Estados Unidos la influencia en el desarrollo de los conflictos y las economías del mundo. En 2018 se dieron cambios electorales, cambios de gobierno en América Latina, hacia gobiernos más orientados a la atención de las necesidades de los más desprotegidos, como se dio en México con la revuelta electoral de 2018 y el gobierno que se reconoce a sí mismo como de la Cuarta Transformación. Y otro hito importante fue hace un mes el espectáculo del cambio de mando en Estados Unidos, algo insólito que nos marca una tendencia. Hemos visto los cambios en el uso del agua, la energía, de alimentos, tierra agrícola, etcétera, el desarrollo de materiales en función de la población mundial. Podríamos pensar que la población es la variable independiente, esto es, la población es la que está generando todos estos cambios,
De alguna manera sí, pero es una relación otra vez recíproca. La población crece, pero el efecto del crecimiento de la población tiene impacto sobre el mismo crecimiento de la población. Analicé cómo se ha desarrollado de siglos atrás la población mundial y la población de México, de 1800 para acá, que es cuando pudimos tener censos confiables. Y como ingeniero bioquímico analicé la tasa específica de crecimiento de la población. Eso lo hacemos con los microorganismos. Vemos cuánto microorganismos crece por microorganismo presente por hora o por día. Es la tasa específica de crecimiento. Y analicé la tasa específica de crecimiento en el mundo y en México. Y encontré, para mi sorpresa, que la tasa específica de crecimiento de la población mundial está decayendo. No quiere decir que la población esté decayendo. Quiere decir que la velocidad con la que está creciendo la población es cada vez menor. Así como, si sucede en el mundo, sucede en México. En México, además, se muestra muy claramente el efecto del movimiento revolucionario de 1910, que disminuyó la población mexicana y por lo mismo la tasa de crecimiento en esos años fue negativa. O sea, la población no creció, decreció. Pero esto me lleva también como ingeniero bioquímico a plantear por qué está decreciendo la población. En las poblaciones microbianas se da el fenómeno de diauxia. Es un fenómeno por el que una población microbiana crece sobre una fuente de energía. Habiendo varias fuentes de energía presentes en el entorno, crece específicamente sobre la fuente de energía que le va a dar la mayor tasa de crecimiento, que le va a permitir crecer con mayor velocidad. Agotada esta fuente de energía, hay un decrecimiento de la población deja de crecer, llega a una velocidad de crecimiento cero y empieza a crecer sobre la fuente de energía alterna. Yo en este momento pues diría, pues quizás estamos frente a una disyuntiva, frente a una bifurcación en términos de Prigogine y sus sistemas complejos. Una bifurcación, una rama de la bifurcación es la especie humana va a desaparecer. La otra es la especie humana va a interactuar de una manera distinta sobre el entorno, de una manera que le produzca un crecimiento, pero quizás un crecimiento más lento. Habría que seguir viviendo para ver qué es lo que sucede. Y bueno, se habla de una nueva normalidad. Ayer escuchaba yo al señor Jorge Luis Lozano, rector del IPADE, el Instituto para el Alto Desarrollo Empresarial, que hablaba sobre nueva normalidad y decía, la nueva normalidad se va a dar, no vamos a regresar a como estábamos antes, no podemos regresar a como estábamos antes. En algunas cosas yo creo que discreparía bastante con el rector del IPADE, pero no en eso. Yo creo que en efecto estamos por vivir una nueva forma de organizarnos, de convivir socialmente. La educación en ese sentido ha sido brutal. La educación a nuestro entorno nos muestra que necesitamos convivir de una manera distinta. Nadie me ha facultado para dictar normas, de manera de que no plantearé la nueva normalidad, porque
esa va a ser una tarea colectiva. Sí, me permito proponer algunas cosas que se prevén. Hablaba yo de la diauxia y creo que sí, que se necesita que la sociedad humana obtenga energía y utilice esa energía de una manera más sustentable que le permita no lastimar tanto al entorno. Habría que buscar, no recuerdo una mortalidad muy grande, no me he fijado, pero no recuerdo una mortalidad muy grande en nuestras regiones étnicas. Nuestras regiones étnicas llevan 500 años ejerciendo la resistencia y habría que aprender de la resiliencia de nuestras etnias. Y necesitamos transitar a un nuevo paradigma tecnológico acorde a un nuevo forma de interactuar con los recursos energéticos de nuestro entorno. Y bueno, allí hay algunas otras definiciones. Creo fervientemente en la necesidad de ser austeros en el uso de nuestros recursos y defender para la población mexicana los recursos vitales como el agua y la energía. Y les agradezco mucho su paciencia, su asistencia, su atención. Este ejercicio me ha motivado mucho. Espero haber sido coherente y pues mostrar algunas cuestiones muy importantes para nuestro trabajo, nuestra convivencia en los próximos meses. Y estoy atento a los comentarios, las preguntas que se considere necesario realizar. Muchas gracias, doctor Hugo Velasco. Qué amable, qué interesante plática, qué interesantes elementos, ¿no? Como para reflexionar, sí, sobre dónde estamos, ¿no? Como sociedad y como institución, y también los desafíos que tenemos, ¿no? Ante diferentes disciplinas, ¿no? Y la necesaria relación. Voy a dar la palabra si alguno de los, si quieres dejar de compartir la pantalla, y vamos a ver si alguno de los participantes, de los asistentes de la red o de invitados quieren participar. Les pido que levanten la mano, hay una manita por ahí, y para darles la palabra. No veo. Sí, estoy levantando la mano. A ver, participa porque no alcanzo a ver quién tiene la manita levantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también. Mi nombre es de Los Ángeles Aguiñaga, ya lo comenté, del Tecnológico de Querétaro. Tengo una duda y una pregunta que quiero hacerle al doctor. La pregunta es, el fenómeno que usted nos hablaba de la diauxia, ¿se puede vivir, se puede concebir, se puede trabajar desde lo que es la educación? A ver. Quiero decir, la diauxia, perdón, sí. Es una nueva interacción humana con el entorno. Así es. Entonces, la define de esta manera. Mi pregunta, ¿yo puedo interactuar en estos elementos de la educación? ¿Puedo trabajar para que exista una nueva interacción humana a partir del fenómeno educación o a partir de la variable educación? La educación es la forma en que una sociedad integra a seres,
al seno de la sociedad. A mis chicos de 9º semestre que egresan de la ingeniería, de estudiar ingeniería bioquímica, les digo que van a salir como cachorros de ingeniero, y que se van a hacer ingenieros en la marcha, en la práctica, en la práctica social. Entonces, yo creo que es más bien el cambio social el que va a inducir y va a lograr una nueva educación. Ahora, Marx lo planteaba, sí, las circunstancias y la enseñanza cambia al ser humano, pero para tener una nueva forma de sociedad, tanto las circunstancias como los docentes necesitan ser cambiados. Hay una relación dialéctica. Él la resume o la refiere al proceso revolucionario. Solo una práctica revolucionaria va a lograr cambiar tanto la sociedad como a los que forman esa sociedad. Quizás si nosotros pensamos en un proceso de transformación social, la pregunta pueda contestarse afirmativamente. En un proceso de transformación social, sí, la educación va a jugar un papel fundamental en la consolidación y ampliación de esta transformación. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. La doctora... Gracias. La doctora Peña está levantando la mano y luego la doctora Delia. Sí. Sí, por favor. Adelante, doctora Peña. Bienvenida. ¿Puede prender su micrófono, por favor? El micrófono, doctora. Doctora Peña, no le escuchamos. No le escuchamos. ¿Puede prender su micrófono? ¿Tú lo puedes activar, Sebastián? ¿Ya me escucha? Ya, sí, ya. ¿Ya? Ah, Sí. Bueno. Yo más que una pregunta quiero felicitar al doctor porque los temas que a veces vemos en una forma sin importancia, hoy él los ha remarcado. Lo que significa la población, el entorno económico y político, la salud, la educación, todos esos conceptos suman la mejor organización de una sociedad. A donde voy y que me llamó mucho la atención es una conclusión muy clara. Debemos ser austeros en nuestros recursos, que da mucho para vincular con el clima, con la deforestación, con el mal uso del agua, con toda la antítesis de las variables que él explicó también. Pues quiero comentarle que en el aspecto administrativo hay mucha semejanza entre el aspecto biológico, porque es un proceso, y el aspecto administrativo también es un proceso, y creo que ha sido un éxito esta plática, y muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus conceptos, doctora. Encantada. La doctora Delia López Araiza, por favor. Gracias, pues yo también quiero unirme a las felicitaciones al doctor. Muy claros los conceptos y muy interesante esto de la diauxia relacionada con nuestro quehacer. Y me parece muy importante la observación que hace en cuanto a considerar al agua como un recurso finito, porque yo recuerdo cuando estaba en la primaria, allá hace muchos años, que decían que el agua era un recurso renovable.
y ahora nos hemos dado cuenta por los estudios que se han estado haciendo últimamente de que no es un recurso renovable, como usted lo menciona, y me parece todavía más interesante la relación que hace con la educación. Estamos en un momento crucial, como lo mencionaba, y debemos de aprender a trabajar y a vivir, a convivir con nuestros recursos finitos de otra manera. Creo que esta pandemia nos enseñó a que el agua es un recurso que nos sirve para la salud, también que lo mencionó. Entonces, nuestro trabajo y nuestra labor, como también nos comentó, es enseñarles a nuestros alumnos y a quienes podemos enseñarles que debemos de cuidar nuestra salud a través del agua. No sé usted qué opina al respecto. Gracias. No puedo discrepar, estoy completamente de acuerdo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctoras, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta al doctor Hugo Velasco? No se ve, no se oye a nadie más. Blanca Margarita. Blanca. A ver, adelante, Blanca, la doctora Blanca Margarita Gallegos, por favor. Sí, es un poquito con respecto a esto de la educación, como dice el doctor, ¿no? Realmente la educación, el concepto de educación va más allá de lo que es la escuela y la enseñanza-aprendizaje. Pero este cambio de conciencia, que debiera ser más profundo, a mí me da esta impresión de que mientras estamos, por ejemplo, en estas pláticas de la escuela, en donde tratamos de hacer ver la importancia que tienen los recursos naturales, de repente se topan con cosas que están muy arraigadas en la sociedad y que por algo se le ha llamado sociedad de consumo. Porque todo eso se nos olvida cuando se trata de adquirir el celular de moda, cuando todavía el que tenemos nos sirve. Se nos olvida cuando es fácil ir al supermercado y comprar los alimentos, y se nos olvida que el origen de esos alimentos no son los supermercados, sino es el campo mismo. Entonces, por ejemplo, en el área que a mí me ocupa, es preocupante ver que, por ejemplo, en las guías metodológicas de SEDATU 2017, que las hicieron junto con Semarnat, que tienen entonces un gran contenido en torno al estudio del medio natural, pero por lo mismo son bastante complicadas, y cómo los nuevos lineamientos omiten todo lo que tiene que ver con el medio natural, como si la ciudad no tuviera esa interacción. Entonces, bueno, desde nuestra trinchera como docentes, creo que sí es muy importante recalcar que la naturaleza, yo creo que el principio del concepto es que nosotros siempre pensamos en la naturaleza como un objeto, no como un sujeto, pero que además lo vemos como algo fuera del ser humano, algo ajeno, cuando es el ser humano quien forma parte de esa naturaleza. Entonces, bueno, es una opinión, ¿no? De que sí debemos trabajar mucho desde nuestra trinchera para cambiar incluso en nosotros mismos ese mecanismo de pensamiento. Es de esto, doctor. Gracias, doctora. Hugo, ¿quisieras comentar algo? Pues sí, en este periodo que hemos vivido, ha establecido tendencias que antes eran muy escasas o prácticamente inexistentes. Ahora en muchas empresas se está encontrando en el trabajo en casa, en la oficina en casa, una solución a muchos de los problemas de las empresas. O sea, el home office
ha llegado para quedarse. Y este home office nos ha enseñado que nosotros, si viajamos al Estado de México o a Michoacán o a Querétaro, de cualquier manera podemos dar clase y cumplir con nuestra obligación, ya no forzosamente abriendo la puerta del salón de clases y encontrando a los chicos en las butacas. Me ha llamado la atención también la alta incidencia, la alta atención que he tenido en mis cursos en estos meses. Anteriormente, bueno, asistía al 80, por ahí, de los estudiantes, y ahora me ha llamado la atención cómo prácticamente la totalidad de la lista de mis alumnos se presenta. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de la convivencia con sus compañeros. Es el único, antes quizás se iban a la cafetería a pasear por los pasillos y esa necesidad social la satisfacían. Y si se podía, pues se iba al salón de clases o se llegaba un poquito tarde. Ahora es notable esta situación. Entonces, estos son cambios que nos van a cambiar y quizás entonces empiecen a decrecer las ciudades, porque no sea necesario la presencia física para cumplir con las responsabilidades laborales. Entonces, no sé, ahí hay una tendencia que se mira. Las grandes corporativos están encontrando que sus edificiotes van a necesitar rentarlos o ver qué hacen, porque ya no necesitan tener a centenas de trabajadores allí reunidos y cumplir con sus metas y sus compromisos. Entonces, digamos, siguiendo el hilo de pensamiento de la doctora Blanca, encuentro estas nuevas tendencias en lo que viene en nuestras vidas. Bien, interesante, doctor. Yo creo que las compañeras han hecho una serie de intervenciones muy interesantes. A mí me gusta mucho la idea de ver todo esto desde la complejidad, ¿no? La complejidad que es nuestra red, pero también que es la complejidad del Politécnico, la complejidad del país, ¿no? Esto que planteaba el doctor Velasco me parece sumamente interesante. Yo he insistido bastante, a lo mejor no lo suficiente, a lo mejor no tengo la habilidad para hacerlo, pero sobre el problema de la relación campo-ciudad. Las grandes concentraciones urbanas y sobre todo de población me parece que están en un punto de crisis, por lo que ya se veía en la conferencia, ¿no? Donde la misma pandemia está demostrando los graves problemas que se enfrentan en las aglomeraciones urbanas. Así es. Y también el olvido que durante décadas, sobre todo del liberalismo y el neoliberalismo, que ha habido sobre el campo, donde está la población indígena sobre todo, ¿no? La que todavía no emigra a las grandes ciudades o al extranjero. Entonces, creo yo que ese llamado de atención, hablando de soberanía, hablando de territorio, de territorialidad y de los factores, ¿no? De la energía, del decrecimiento de la población, nos puede dar una idea interesante de cómo reorientar nuestras actividades, ¿no? Incluso de enseñanza, como ya se ha percibido, ¿no? En el Politécnico. A mí me da la impresión que estamos viviendo un momento, una coyuntura muy importante en el país, por diferentes razones, ¿no? Un cambio significativo que me remite mucho a la época de Cárdenas, ¿no?
a los antecedentes que mencionaba el doctor Velasco, con Basols, pero también con Moisés Sáenz, ¿no? Muy ligado a la cuestión agrícola, al indigenismo, a las misiones culturales, ¿no? Y cómo el Politécnico es capaz o no de sobreponerse a la crisis y e incorporarse a esta transformación que se viene, ¿no? Creo que en la mayoría de los casos estamos en una dinámica de hábitos, de costumbres, que la misma pandemia nos está haciendo ver la realidad, ¿no? A lo mejor no volver a la nueva normalidad, sino a la nueva anormalidad, que sería ese desafío, ¿no? Esas nuevas condiciones de reinterpretar nuestra realidad, ¿no? Y de cómo la experiencia que tiene el Politécnico, sus capacidades científicas y tecnológicas y su vocación social pueden contribuir nuevamente a retroalimentar el cambio social que México está experimentando. No sé qué opine, doctor Velasco. Coincido. La política de ejercicio más amplio de la soberanía que desplegó el gobierno del general Cárdenas, que estuvo acompañado de personalidades que hicieron el equipo que logró pues lo que muchos celebramos, se da en un periodo de debilidad de la hegemonía de los poderes hegemónicos. Hay los preámbulos de la Gran Depresión, la depresión económica de los años 30 y los barruntos de tormenta en Europa, y pues le dan espacio al gobierno del general Cárdenas para ejercer la soberanía y poder contender con las presiones que se dieron, pero que no impidieron la nacionalización del petróleo, el reparto agrario, el desarrollo de una educación técnica popular, etc. En estos momentos vivimos momentos también en los que el sistema económico mundial, por la situación que estamos viviendo, está en una coyuntura en la que difícilmente puede ejercer presiones injerencistas como lo hacía tan tranquilamente todavía hace una década, que permitirán a un gobierno con intereses populares lograr este cambio, siempre y cuando haya una conciencia y una organización social que empuje en este sentido. La percepción del consumismo como un mal en nuestra sociedad es un buen indicio. Esto no es una cosa que seamos consumistas, se nos adoctrina en el consumismo todos los días, a través de la radio y la televisión fundamentalmente, y pues esto es algo una tarea en la que el Instituto Politécnico Nacional, con sus capacidades de transmisión electrónica, puede contribuir a mejorar o paliar este mal adoctrinamiento que padecemos. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Le voy a agradecer si prende su cámara, por favor, para que concluyamos. Si no hay otra intervención por ahí. Pues, según esto está prendida. Ahí está. Ahora sí ya lo estamos viendo. Pues le agradecemos mucho, doctor Hugo Velasco Verán, su participación, y también, bueno, sentimos la presencia de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, una hermana de
del Politécnico, tan querida, fundadora, ¿no?, de nuestra institución, y un maestro pues muy relevante de esta escuela, que nos hace el favor de acompañarnos en nuestro seminario y aportar su experiencia y sus conocimientos. Le agradecemos mucho, doctor Velasco. Al contrario, y me siento honrado por la invitación, por la buena acogida a estas charlas y estos pensamientos. Pues muchas gracias. Está cordialmente invitado a sumarse a estos seminarios, a participar, y a nuestra red, sin duda, con mucho gusto. Muchísimas gracias.